Hoy me encuentro en lo que es el rinconcito de las matemáticas, donde se van a llevar a cabo diversos temas muy importantes. El objetivo fundamental de esta exposición es poder dar a conocer y entender los siguientes procedimientos y conceptos. Los temas que se van a llevar a cabo son los siguientes. Entonces, medida de tendencia central, medida de variación para datos no agrupados, medida de posición para datos no agrupados, cálculo de probabilidades relativas a la distribución binominal, cálculo de probabilidades relativas a la distribución normal, cálculo del valor esperado para las distribuciones discretas, cálculo de las medidas geométricas y la medida armoniaca como medida en la tendencia central, interpretación del cálculo de la medida geométrica y su medida armoniaca en problemas de la vida diaria, cálculo de las medidas de posición, cálculos de las desviación estándar y la varianza para datos no agrupados. Interpretación del resultado del cálculo de las medidas de variaciones de posición en las aplicaciones de la vida cotidiana. Cálculo de probabilidades usando la fórmula de distribución. Cálculo de probabilidades usando tablas de distribución normal. Cálculo e interpretación de valor esperado relativo a distribuciones y discreta. Aplicación de la teoría de probabilidades en las soluciones de problemas del contexto. Este grupo está formado por lo que es Chelandi, el número 8, Adriani, el 15, Jessica, el número 16 de quinto de informática y su servidora Lisbeth, el número 9 de quinto de mecánica. A continuación, yo le estaré hablando sobre las medidas de tendencia central. Usualmente es un número situado hacia el centro de las distribuciones de los valores de una serie de observaciones, medidas computadas para resumir la información. Cuando se hace referencia únicamente la posición de estos parámetros dentro de la distribución independiente de que ésta está o más o menos centradas, se le habla de esta medida como medida de posición. Están también que lo conforman lo que son las medidas armónicas. Se dice que designan usualmente de una H, de una cantidad finita de números, es igual al recíproco, o inverso de la medida aritmética de los recíprocos de dichos valores y es recomendado para medir velocidades. La medida armónica resulta poco influida por la existencia determinadas de valores de muchos grandes, que es el conjunto de los otros, siendo en cambio sensible a valores de mucho más pequeños que el conjunto. Las medidas armónicas no están definidas en el caso más que exija en algún valor nulo. También están lo que son las medidas geométricas. En matemática y estadística, las medidas geométricas de una cantidad árbitra de un número, por decir n números, es la raíz del producto de todos los números. Es recomendada para datos no progresión geométricas, para medir razones, interés, compuesto, número, índice, etc. Variaciones para datos no agrupados. Las medidas de variaciones para datos no agrupados de disposición o variación nos indica que si estos datos están próximos entre sí, si están dispersos, es decir, nos indica cuánto esparcidos se encuentran los datos de estas medidas de dispersión. Nos permite aprender la distancia que existe entre los datos de un valor central e identificar la concentración de los mismos en un cierto sector de la distribución. Es decir, permiten estimar cualquier dispersación, estas dos o más distribuciones de datos. También se dicen que estas medidas permiten evaluar la confiabilidad del valor del dato central de un conjunto de datos, siendo la medida aritmética el dato central más utilizado. Cuando existe una dispersión pequeña, se dice que los datos están dispersos o acumulados. Cercamente también se dice que es un respecto un valor central en este. También está las desviación media. Dicen que en un conjunto de datos
La desviación media se obtiene la diferencia de cada uno de los datos con respecto a la medida aritmética. Si consideramos los datos reales de esta desviación, no obtenemos la dispersión de los datos porque la debemos considerar un valor absoluto. Está no menos importante lo que son las desviaciones estándar, también conocida como desviación típica. Es una medida de dispersión de los resultados de un muestro, es decir, su precisión o una desviación estándar baja indica que los resultados son muy parecidos, mientras que si alta existen de gran variación, por lo tanto, una menor exactitud. También está lo que son las varianzas. Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos de respecto de una medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos del cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular la desviación estándar o típica al cuadrado de dicho. Sea de paso, entendemos como si el residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento el valor medio de todas las variables. Gracias. Medidas de posición para datos no agrupados. Las medidas de posición, también conocidas como las medidas de dispersión, son otras medidas o métodos que son más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Las medidas de posición relativas se llaman en general cuartiles. Se pueden clasificar en tres grandes grupos: cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Las medidas de posición de los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. También aquí se vienen definiendo lo que son los cuartiles, que los cuartiles son unas unidades de posición que se determinan mediante un método que determina la ubicación de los valores, que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Los cuartiles son valores de las distribuciones que los dividen las partes iguales, es decir, en intervalos, cuando que comprenden el mismo número de valores. La distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requiere obtener un promedio de parte de ella. Se puede dividir la distribución en 4 o 10 o en 100 partes. También están los que son los déciles. Los déciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también en caso particular de los percentiles. Los déciles se notan en 1, en 2 y en 9. Que lee el primer décil, segundo décil y etc. Los déciles, al igual que los cuartiles, son aprovechamientos académicos. También están los que son los percentiles. El percentil es una medida de posición usada estadística que indica, una vez ordenados los datos, de menor a mayor el valor de la variable por el debajo, del cual se encuentra el porcentaje dado de observaciones. En un grupo, por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo cuando se encuentra el 20% de las observaciones. Quintiles. Para datos no agrupados, los quintiles se ubican en 79 aproximadamente, ordenado y dividiendo al dato. Para ellos se multiplican el total de datos por la fracción correspondiente en cada quintil. Si el resultado no es un entero, se redondea el entero. Inmediatamente y superior se ubica ese dato. Si el resultado se enteró, se ubica ese dato. Gracias.
Medidas de posición para datos no agrupados. Las medidas de posición, también conocidas como las medidas de dispersión, son otras medidas o métodos que son más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Las medidas de posición relativas se llaman en general cuartiles. Se pueden clasificar en tres grandes grupos, cuartiles, quintiles, déciles y percentiles. Las medidas de posición de los cuartiles, quintiles, déciles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. También aquí se vienen definiendo lo que son los cuartiles, que los cuartiles son unas medidas de posición que se determinan mediante un método que determina la ubicación de los valores, que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Los cuartiles son valores de las distribuciones que los dividen las partes iguales, es decir, en intervalos, cuando que comprenden el mismo número de valores. La distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requiere obtener un promedio de parte de ella. Se puede dividir la distribución en 4 o 10 o en 100 partes. También están los que son los déciles. Los déciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también el caso particular de los percentiles. Los déciles se notan en 1, en 2 y en 9, que lee el primer décil, segundo décil y etc. Los déciles, al igual que los cuartiles, son aprovechamientos académicos. También están los que son los percentiles. El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos, de menor a mayor el valor de la variable por el debajo, del cual se encuentra el porcentaje dado de observaciones. En un grupo, por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo cuando se encuentra el 20% de las observaciones. Quintiles. Para datos no agrupados, los quintiles se ubican en 79 aproximadamente, ordenado y dividiendo al dato. Para ellos se multiplican el total de datos por la fracción correspondiente en cada quintil. Si el resultado no es un entero, se redondea el entero. Inmediatamente y superior se ubica ese dato. Si el resultado se enteró, se ubica ese dato. Gracias. Medidas de posición para datos no agrupados. Las medidas de posición, también conocidas como las medidas de dispersión, son otras medidas o métodos que son más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Las medidas de posición relativas se llaman en general cuartiles. Se pueden clasificar en tres grandes grupos, cuartiles, quintiles, déciles y percentiles. Las medidas de posición de los cuartiles, quintiles, déciles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. También aquí se vienen definiendo lo que son los cuartiles, que los cuartiles son unas medidas de posición que se determinan mediante un método que determina la ubicación de los valores, que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Los cuartiles son valores de las distribuciones que los dividen las partes iguales, es decir, en intervalos, cuando que comprenden el mismo número de valores. La distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requiere obtener un promedio de parte de ella.
Se puede dividir la distribución en 4 o 10 o en 100 partes. También están los que son los déciles. Los déciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también en caso particular de los percentiles. Los déciles se notan en 1, en 2 y en 9, que leen el primer décil, segundo décil y etc. Los déciles, al igual que los cuartiles, son aprovechamientos académicos. También están los que son los percentiles. El percentil es una medida de posición usada estadística que indica, una vez ordenados los datos, de menor a mayor el valor de la variable por el debajo del cual se encuentra el porcentaje de dado de observaciones. En un grupo, por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo cuando se encuentra el 20% de las observaciones. Quintiles. Para datos no agrupados, los quintiles se ubican en 79 aproximadamente. Ordenado y dividiendo al dato, para ellos se multiplican el total de datos por la fracción correspondiente en cada quintil. Si el resultado no es un entero, se redondea el entero. Inmediatamente y superior se ubica ese dato. Si el resultado se enteró, se ubica ese dato. Gracias. Número 8 de informática y les voy a hablar sobre los cálculos de probabilidades normales y los cálculos de valor esperado para distribuciones discretas. Cálculo de probabilidad normal. Para calcular cálculo de probabilidades normales con variables que siguen la distribución normal se usan tablas, pero puesto que sería imposible tener una tabla para cada posible distribución normal, solamente la tenemos para distribución normal estándar. Ahora media aritmética. Su símbolo es una mg. La media geométrica de un conjunto de números estrictamente positivos x1, x2 y xn es la raíz décima del producto de los n elementos. Todos los elementos del conjunto tienen que ser mayor que 0. La media geométrica es útil para calcular medias de porcentajes, tanto por uno, puntuaciones o índices. ¿Dónde se aplica la media geométrica? Pues la media geométrica es una medida de tendencia central que puede utilizarse para mostrar los cambios porcentuales en una serie de números positivos. La media geométrica se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentuales promedio de algunas series dadas a través del tiempo. La media aritmética. Media armónica. Se utiliza para calcular el promedio de un conjunto de números. Aquí el número de elementos se calculará el promedio y se divide por la suma de los recíprocos de los elementos. La media armónica es siempre la media más baja. Ahora sigamos con nuestra compañera Adriane, que le va a seguir con más temas.
En primer lugar, soy Adrián, número 15 de quinto de informática. Les continuaré con la exposición hablando sobre el cálculo de las medidas de posición. Entre ellos están los cuartiles, déciles, percentiles y quintiles. Les daré unos breves datos sobre qué significan cada uno de estos términos, antes de empezar con lo que básicamente aborda todo este tema. Bueno, primero debemos saber qué son los datos no agrupados. Los datos no agrupados son aquellos que crecerán con frecuencia, ya sea porque no están determinadamente clasificados. En continuación estaremos hablando sobre qué son los cuartiles. Bueno, los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos y los une o los divide en 4 partes iguales. Es como si tuviéramos una pizza, la caja es cuadrada, la pizza es en forma de círculo y básicamente los pedazos son en forma triangular. Pero vamos a decir que esta pizza la vamos a dividir en 4 pedazos. Y los 4 pedazos tienen que quedar exactamente iguales, son como pedazos cuadrados. Esto es lo que significa cuartiles, es como si tuviéramos un cuadrado. Esto es algo. En primer lugar, soy Adrián, número 15 de quinto de informática. Les continuaré con la exposición hablando sobre el cálculo de las medidas de posición. Entre ellos están los cuartiles, déciles, percentiles y quintiles. Les daré unos breves datos sobre qué significan cada uno de estos términos, antes de empezar con lo que básicamente aborda todo este tema. Bueno, continuando, debemos saber qué es un quintil. Un quintil es la parte de una población estadística. Representa el 20% del número total de los individuos de una población denominada y es un término muy utilizado en eso de la economía para distribuir a la población. Ahora hablaremos un poco sobre la desviación estándar. La desviación estándar es la medida más común que indica los diversos datos con respecto a la media. El símbolo es que significa sigma. Se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población. Como ya estábamos hablando de que el quintil es para representar los datos que se le darán a la población, etcétera, y estos se utilizan para representar la desviación estándar de poblaciones y de muestras. Y por último, pero no menos importante, es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que se representa mediante la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se caracteriza por la suma de residuos de cuadrados divididos en su total observación. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Vargas, curso el quinto de informática y hoy vamos a hablarles sobre los valores esperados de una variable aleatoria directa. Bien, explicamos. Aquí definimos la variable aleatoria X como el número de ejercicios que se hace en una semana. Esta tabla va a describir la distribución de probabilidad de X. Como pueden ver, X solo puede tomar un número finito de valores como 0, 1, 2, 3 y 4. Debido a que tenemos un número finito de valores aquí, le llamamos a esto una variable aleatoria discreta. Como pueden ver, esto aquí es una distribución válida, ya que todas las probabilidades son igual a 1 sumadas. 0.1, 0.15, 0.4, 0.25 y 0.1 es igual a 1. Y ninguna de estas probabilidades es negativa.
Por lo tanto, es la noción de un valor esperado. Esta es la notación de la variable discreta x a eso también se le conoce como la media de la variable discreta. Aquí podemos coger la variable aleatoria x. Lo que vamos a hacer para calcular esta es poner el primer resultado, que es 0, con el ponderado 0.1, más el siguiente resultado, que es 1 por 0.5, 0.15 que diga. Aquí lo que vamos a explicar cómo calcular la probabilidad de la distribución normal. Aquí vamos a presentar un problema diario donde si las temperaturas de una ciudad presentan una distribución normal en el mes de octubre, si se grafica en temperatura respecto a frecuencia o cantidad de veces que aparecen, se podrá observar un comportamiento de forma campana, donde el centro es la media o el promedio de las temperaturas. En este caso se verá un promedio igual a 19 grados Celsius o 4 grados Celsius. Aquí podemos ver que la división estándar, la desviación estándar es que nos indica lo tan dispersos que están los estados más alejados respecto a la media. Es decir, si la media es 19.3,
Lo más alejado que está es 19.3 más 4 o 23.3. Ese mismo. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es la probabilidad que se tenga una temperatura menor o igual que 22. Hay que hacer una conversión en Z, lo que hace que interpreta el área de la curva como la probabilidad. Como Z es igual a X menos 4, donde el valor de Z es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es poner Z es igual a 22 menos 19.3. Luego se divide, entonces se divide por el valor de la desviación estándar, que es 4 grados Celsius. Entonces digamos que es igual a 2.7 entre 4, que es igual a 0.675.